Tiene efectivamente un doctorado en finanzas, es docente del IDE Business School y además ha ocupado y ocupa cargos importantes en el ámbito financiero a nivel de la empresa privada. Abel, qué gusto saludarte, buenos días y gracias por haber aceptado esta entrevista. Buenos días. Por favor, a ver, tengo algún problema, no lo escucho. Buenos días, gracias por la invitación y buenos días a toda tu estimada audiencia. Gracias, estimado Abel. Es un honor para nosotros. El presidente Noboa, en su discurso de posesión el 24 de mayo, ofreció un mensaje cargado de esperanza, cargado de buena vibra, comprometiéndose a trabajar por devolver la paz, la esperanza, en el anhelo de días mejores a todas las familias ecuatorianas. De la manera objetiva y seria como te caracteriza, quisiera que nos definas cuál es el actual escenario económico del Ecuador y cuáles, de manera concreta, deberán ser las acciones que emprenda el primer mandatario y su equipo económico para poder dar cumplimiento a todos los ofrecimientos que hizo en materia de crecimiento económico a las familias ecuatorianas. Luisa, el presidente, como bien describes, ofreció en lo que tiene que ver con la parte económica, ofreció una recuperación de la inversión pública y que esa inversión pública redunde en la creación de empleos. Para muchos analistas económicos que esperaban una postura más liberal del señor presidente, pues encontraron pues que es una postura en la cual él aspira a que el Estado sea un impulsor de la economía, de la reactivación económica. ¿Qué es lo que tiene el gobierno? ¿Cuál es el dilema que tiene el gobierno? El dilema es que, por un lado, tiene unos compromisos de deuda, tiene que pagar una deuda externa y una deuda interna de alrededor de 9.000 millones de dólares por año durante los próximos 5 años. Y esto impone un peso muy grande sobre la caja fiscal, sobre las acciones que pueda tomar el Estado en la parte de inversión. Para que pueda pagar el Estado, no solamente se ha necesitado subir los impuestos, como vimos el año anterior, sino que también se necesita un refinanciamiento, una refinanciación por parte del Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales. Como quien dice, el dinero que dicen estos organismos multilaterales que nos van a dar, sobre todo el dinero del Fondo Monetario, es para patear para adelante la deuda externa, el pago de la deuda externa. En ese sentido, pues, para que suceda ese financiamiento que nos permite echar para unos años más allá la deuda externa, necesita el Ecuador comportarse de una manera que le parezca a este acreedor que es un comportamiento adecuado. Y eso implica medidas de ajuste, implica medidas de subida de impuestos, de convertir ciertos impuestos en impuestos permanentes, implica también, según los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, medidas de quitada de subsidios, subsidios al diésel, subsidios al gas. Y esta es la propuesta o el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario. Ahora bien, nos encontramos ante unas declaraciones del presidente en la cual se hace eco de los logros de principios de este año, que él mismo los mencionó en el discurso el que asumió el mandato, en el cual él añade o dice que las exportaciones han mejorado, han crecido de una manera increíble. También habla sobre la recuperación de las ventas, habla sobre la baja inflación, habla de un escenario en el cual parece haber una recuperación económica frente a la debacle que tuvimos en el 2024. Entonces, el poner más impuestos, como lo plantea el Fondo Monetario, significaría posiblemente, no digo que efectivamente suceda, pero posiblemente significaría más impuestos, significaría sacar dinero del bolsillo de los consumidores, sacar dinero del bolsillo de los productores y de los empresarios, y eso implicaría posiblemente pues un retroceso en esa recuperación. Entonces, el dilema está
entre si le hace caso al Fondo Monetario Internacional o le hace caso pues a lo que pide el país, que es que el Estado ponga recursos de por medio, no incremente los impuestos, no quite los subsidios para que pueda existir esa recuperación. No estoy hablando de que no deberían nunca quitarse los subsidios, no estoy diciendo eso, pero sí el presidente ha dicho, oye, mientras no tengamos fuentes alternativas para que no sufra la competitividad, por ejemplo, del camarón, que depende del diésel, mientras no sufra la competitividad del camarón y las exportaciones de camarón, no pondremos entonces quitar ese subsidio al diésel. Entonces, me parece una medida bastante ecuánime del señor presidente, tratar de conservar la recuperación económica y que esa recuperación económica redunde en la creación de empleos y tengamos un mejor año para todos los ecuatorianos. Abel, tú tienes un doctorado en finanzas, eres un experto. Conoces no solamente de la realidad y de la situación económica del Ecuador, sino también de la región y de lo que ocurre en otras latitudes del mundo. De tu experiencia, de tu conocimiento y de lo que puedas aportar en una opinión que seguramente está siendo escuchada, tenemos una muy buena sintonía y receptividad por parte de las autoridades de gobierno y también del pueblo ecuatoriano. ¿Qué te permitiría sugerir en torno a esta famosa receta fondomonetarista, que ha sido la de siempre a todos los países del primer mundo que necesitan de recursos? Ok, yo te presto plata, pero hay que subir impuestos e eliminar subsidios. ¿Es la única forma o la única salida que tiene el Ecuador para poder obtener recursos frescos que le permitan atender el pago de la deuda interna y externa? ¿O hay otras salidas o no tenemos más que esas de momento? Así es, Luisa. Sí tenemos otras salidas. Cuando uno tiene pocos ingresos, y voy a dar un ejemplo, ¿no? Una persona que tenga pocos ingresos y va donde su acreedor, el acreedor, como ve que tiene poco ingreso y poca capacidad de generar mayor ingreso, lo que hará el acreedor es tratar de asegurar que esa persona no gaste demasiado y que no termine en la bancarrota, ¿verdad? Es un poco lo que le pasa al Ecuador. En una situación de estancamiento, el Fondo Monetario le impone al Ecuador unas medidas de carácter defensivo. Sin embargo, eso sucede cuando un país no tiene alternativas de desarrollo, no tiene un plan de desarrollo, no tiene una propuesta de desarrollo, tanto para al interno del país como para atraer la inversión extranjera. Y parece ser que el discurso del señor presidente, que esperemos que se lleve y se ejecute como lo ha anunciado, parece ser que la propuesta, el discurso del señor presidente es hacia una situación, una posición más pragmática, si se quiere, no solamente tomando medidas defensivas, sino tomando medidas ofensivas. ¿A qué me refiero? A salir a buscar el partido, a salir a buscar el crecimiento del país. Y para salir a buscar el crecimiento del país se necesita, como lo ha dicho, la inversión pública y se necesita también la inversión extranjera. Si uno se acerca con un acreedor y tiene no solamente pues, las garantías necesarias, sino que tiene también un plan de futuro, un plan de salida, un plan de negocios, ¿verdad? Entonces, la institución financiera, el acreedor, en este caso el Fondo Monetario Internacional, le dice, a ver, déjame ver tu plan de negocios, ¿verdad? Y si ese plan de negocios es un plan de negocios viable, mucho más atractivo que el plan anterior de medidas defensivas, ese plan de negocios te lo va a aceptar y va a echar para adelante contigo y va a jalar contigo ese acreedor porque te ve unas buenas perspectivas de futuro, porque ve que con ese plan de desarrollo vas a poder crecer, porque ve que al crecer vas a poder pagarle mejor. Y esa es una situación que va a ir a buscar el señor presidente en una postura más pragmática, ya con todo el capital político que tiene y además con la credibilidad que ha conseguido cuando estabilizó el año pasado la economía y las cuentas del Estado. Abel, cuando hablamos de un plan de negocios o un plan de desarrollo, dado el diagnóstico que has dado al inicio de esta entrevista de cuál es la situación real del Ecuador, ¿qué debe incluir ese plan de negocios o plan de desarrollo para poder atraer esos capitales extranjeros? Esto más allá del tema de condición sine qua non, que es la seguridad jurídica. Ese plan de negocios debe incluir, Luisa, todo lo que tiene que ver con el incremento de la producción petrolera, todo lo que tiene que ver con el incremento de la producción minera,
de una manera manejado, eso de una manera transparente, tiene que ver también con las inversiones en electricidad, pero manejado, como digo, de una manera transparente, de tal manera que la credibilidad hacia el interior y el exterior del señor presidente y de su gobierno se incremente y que no termine, como ha sucedido en otros gobiernos, en una situación de desprestigio que termina bloqueando todo lo que queremos conseguir. Eso por una parte. Por otra parte, necesitamos, porque no son grandes creadores de empleo ni el petróleo ni la minería, necesitamos crear otro tipo de empleos. Necesitamos crear empleos que tengan que ver con las exportaciones. Como país dolarizado, necesitamos exportar más. Y para poder crear esos empleos, necesitamos inversión. Existe en la banca un crecimiento de más de casi 10.000 millones de dólares en depósitos. ¿Cuáles son los proyectos específicos que van a permitir al Ecuador aprovechar esos depósitos, esa confianza de los depositantes y transformarlo en producción para la exportación? No hablo solamente de proyectos que tengan que ver con las grandes empresas, sino proyectos que hagan más sano el ecosistema empresarial del Ecuador, con empresas que puedan acceder, medianas, pequeñas, que puedan acceder a recursos financieros, no solamente para comprar tecnología, no solamente para comprar maquinaria y ser más productivos, sino también para capacitarse y tener al frente de esas empresas personas mucho más preparadas y capaces de llegar a los mercados internacionales. Luego viene también todo lo que es el empleo de servicios, que son las actividades profesionales, que son las actividades de información, que son las actividades de enseñanza y de salud, que cuando existe la liquidez producto de estas exportaciones, sean exportaciones agrícolas o sean exportaciones de petróleo, minería, de la que hablábamos, cuando exista la liquidez van a desarrollarse y a esas actividades también hay que tirarle duro para que haya más capacitación y sean cada vez más productivas y tengamos un país no solamente con una economía primaria, sino con un país que crea trabajos nuevos, trabajos bien pagados, tanto en la ciudad como en el campo, en el sector de los servicios. En ese contexto, entonces, ¿cómo quedarían si es que se aplican estas otras alternativas que no dependan exclusivamente de un nuevo endeudamiento o de mayor endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y los demás organismos multilaterales? ¿Cómo quedan entonces esas negociaciones? Porque no es menos cierto que hay una carta de compromiso firmada con el Fondo Monetario Internacional, pero debemos partir de esa premisa y nos queda claro que hoy más que nunca el presidente que está en la cresta de la ola deberá aprovechar su capital político y la gran aceptación que tiene en el pueblo ecuatoriano, que lo ha llevado a un segundo nuevo mandato en esta oportunidad de 4 años. Y lo segundo, que me queda claro, y corrígeme si lo he entendido bien, definitivamente la salida no podría estar mediante la creación de nuevos impuestos o de eliminación de subsidios per se por el costo político que esto podría implicar a nuestro actual gobernante. Es posible, Luisa, que el tema de impuestos sí se dé. El mandatario habló de la no quitada de los subsidios, pero no habló de convertir ciertos impuestos temporales o permanentes, por ejemplo, la contribución que hicieron los bancos el año pasado de carácter temporal sobre sus utilidades, ¿verdad? Del año 2022. Entonces, perdón, del año 2023. En ese caso, entonces, es posible que haya unos impuestos patrimoniales y que eso sea parte de la negociación con el Fondo Monetario, de decir, oye, te doy esto por este lado, pero estas otras cosas no te puedo dar porque merma la competitividad del país, ¿verdad? O crea un peso demasiado fuerte para las personas de menos recursos. Si hablamos, por ejemplo, de cosas que no se pueden quitar también, si hablamos de quitada de subsidios, hablamos de que aumenta la canasta básica, si hablamos de subida de impuestos, hablamos de que aumenta también el costo de la canasta básica, si habláramos, por ejemplo, de quitar el IVA 0%, alimentos, salud, educación, ¿verdad? Entonces, todos estos condicionamientos tienen que estar dentro o deben estar dentro de la negociación. Ahora bien, ¿de dónde saca el dinero entonces el Estado?
de una potencial refinanciación o renegociación con los organismos multilaterales, podrían salir alrededor de 2.000, 3.000 millones de dólares. También podrían salir recursos de estimular que la banca privada desarrolle la capacidad, no sea solamente una banca de consumo o una banca de empresas, Hablemos de sino crédito una banca productivo. de proyectos. Sí. Perfecto, de créditos productivos. Ahora, frente a la eventualidad de estos impuestos patrimoniales, que podría ser una de las aristas o imposiciones del Fondo Monetario Internacional, ¿a quiénes afecta directamente? ¿Afectarían a todas las familias ecuatorianas o solamente a aquellos dueños de grandes patrimonios o empresas? Habría que ver, Luisa, ¿no? Hay que tener un compás de espera, pero definitivamente no irían hacia los sectores de menores ingresos, podría ir hacia la clase media, podría ir hacia los sectores de mayores ingresos, ¿verdad? Y podría alguien decir, ah, bueno, eso está bien, porque tienen el dinero para pagar impuestos, entonces no importa. En realidad, esto es un sistema circular, ¿verdad? Si uno le impone más impuestos a la clase media o a la clase de mayores ingresos, debe tener cuidado de que esas son las personas, las familias que generan los empleos profesionales o que consumen los empleos profesionales y las actividades de servicios. Entonces, se van a ver afectados con estos impuestos posiblemente el consumo de esas actividades de servicio y entonces cuando estamos tratando de crear empleos modernos, cuando le pegamos a los sectores de mayores ingresos, hay que tener en cuenta que vamos a estar lastimando posiblemente esos empleos de servicios de mayores ingresos y que son los que ante el avance tecnológico, son los que tienen una mayor posibilidad de generar y crear empleo para los ecuatorianos. Ok, eso en lo que concierne a una eventual, puesta en escena de impuestos al patrimonio, que estamos en este momento creyendo, pensando o analizando esa posibilidad, que Sí, sí, pudiera ser un porque eventual es escenario. parte, sí, porque es parte del compromiso con el Fondo Monetario Bien, Internacional generar alrededor de unos 800 millones de dólares en nuevos impuestos o quitando exenciones y beneficios fiscales, ¿verdad? El problema es que cuando uno revisa la lista de las exenciones y las deducciones, luego del mandato del presidente Lasso, quedaron muy pocos de estas exenciones mm, que no vayan dirigidos hacia las clases populares o hacia los sectores más necesitados, ¿verdad? Hay cambios también que ha hecho el presidente Noboa que tiene que ver con los estímulos quitando el impuesto a la renta por 7, 10 años a los sectores de la construcción, por inversiones al sector de la agricultura, a zonas francas, etcétera, ¿verdad? Pero esto es parte, se supone que es parte del promover el desarrollo económico del país. Entonces lo veo muy difícil que esté quitando o echando para atrás a algo que dio para adelante el año pasado. ok, De todas formas, como decía, queda muy poco de dónde sacar esos 700 millones que no sea convirtiendo los impuestos temporales a las empresas y los impuestos temporales a la banca y un potencial impuesto patrimonial hacia los sectores de mayores ingresos del país. Abel, en el tema de la eliminación de subsidios o focalización de subsidios, es algo que se ha venido hablando mucho, no solamente en este o en el gobierno transitorio del presidente Noboa, sino también en el gobierno de Lasso, de Lenín Moreno. Al menos es lo que yo recuerdo como periodista, han estado siempre este tema de la eliminación de subsidios o de la necesidad de focalizarlos. ¿Cuál es la realidad en estos momentos y qué es lo que convendría al país? Porque no es menos cierto y no es un secreto, o lo es a voces, de que mucho, por ejemplo, del gas de uso doméstico y de las bombonas sale por las fronteras hacia Perú principalmente, creo que también a Colombia. Hay una necesidad imperativa de ir hacia una real focalización de la eliminación de estos subsidios o focalizarlos para que lleguen verdaderamente a quienes así lo necesitan. ¿Cómo lograrlo? Porque veo que está muy hablado, pero al final
creo que no terminamos de ponernos de acuerdo y la gente no se siente del todo contenta y escucha eliminación de subsidios y entonces la gente se le pone los pelos de punta y dice, ¿cómo? Encima de la situación dura y difícil que ya tenemos que enfrentar económicamente, nos van a eliminar ese subsidio o esa ayuda del Estado con relación al tema de combustibles. Efectivamente, Luisa, y el tema de la eliminación de subsidios eh, es una situación en la cual es como que dice el antiimpuesto, ¿no? El subsidio es la forma en la que el Estado devuelve dinero a los consumidores y es la forma más rápida en la que les dice a las personas en la economía, a los ecuatorianos, que está haciendo algo por ellos cuando se acercan a pagar en la estación de gasolina o cuando se acercan a ver el gas de uso doméstico o cuando pagan la planilla de la electricidad, aunque no muchos somos conscientes de que hay un subsidio ahí, pero lo hay efectivamente. Entonces, esos subsidios son ayudas o son de alguna manera rebajas de impuestos. De hecho, entonces, es una situación en la cual si uno quita los subsidios, es una forma de poner un impuesto adicional, ¿sí? Cuando pues uno tiene que pagar más y no tiene la ayuda del Estado para pagar por esos bienes, por ese consumo. Focalizar los subsidios es una alternativa válida, complica muchísimo y cuando se lo ha intentado no ha funcionado y se ha enredado porque también allí en esa focalización está la semilla de la corrupción, echa la ley, echa la trampa, dicen algunos, ¿verdad? Y entonces si hablamos de, en algún momento, pues hay movimientos, de hecho hubo un escándalo el año pasado, en movimientos del diésel de ciertos consumidores a otros consumidores de otro tipo, ¿verdad? Para otro uso. Entonces, creas un sistema en el cual pues comienza a generarse o puede generarse una situación de corrupción, ¿verdad? Ahora bien, el otro tema con los subsidios es que es cierto que se lo puede focalizar, pero al quitárselo el subsidio a la clase media nuevamente, es un ingreso menos que tiene la clase media y es un gasto menos o es una oportunidad de gasto menos con ese dinero para poder consumir en otro tipo de bienes. Entonces, lo que le quitas por un lado a la economía, o lo que le pones por un lado a la economía, se lo quitas por otro. Y cuando uno quiere ahorrarle un dinero al Estado, lo que termina es quitándole el empleo o el ingreso a alguien, ¿verdad? Entonces Bien. tiene que verlo de una manera muy sistémica antes de tomar una medida de ese tipo. Por eso el señor presidente ha hablado de que quitará el subsidio del diésel, hablando con una periodista en días pasados, hablaba de quitar, la periodista le insistía, ¿no? Quita el subsidio, y el presidente le decía, yo quitaré el subsidio al diésel siempre y cuando no afecte la competitividad de los exportadores, ¿verdad? Y entonces, o de los productores o de los empresarios. Y entonces, pues esto de aquí es algo a tomar muy en cuenta. Cuando pueda yo ponerle gas en lugar de diésel, entonces lo haré. Palabras textuales del señor presidente. Ahora bien, finalmente, debo decir que el tema de los subsidios también es, oye, si vas a quitar el subsidio y el subsidio es una forma o es un antiimpuesto, si se quiere, o una contribución que hace el Estado, entonces rebátame y devuélveme ese subsidio en una rebaja de impuestos, ¿verdad? O utilice ese subsidio, y los ecuatorianos somos muy solidarios para ello, y entendemos la necesidad que tiene el país de crear empleos, de que todos los ecuatorianos tengan un empleo adecuado. Entonces, puedo decirle, utiliza el subsidio, pero pruébame, asegúrame que $1 de subsidio quitados, incluso $1 más de impuesto puesto, significa la creación de un empleo más o la generación de empleo, de un empleo cierto, no un empleo burocrático, sino un empleo verdadero para una familia ecuatoriana, para un ecuatoriano, para un joven ecuatoriano, de tal manera que lo que quitas en subsidios se vea reflejado en bienestar para algún ecuatoriano en alguna parte. Abel, tú decías en alguna entrevista, y te escuché y de ahí saqué el dato, de que el Estado ecuatoriano gasta más o menos 900 millones de dólares mensuales en pago de salarios a la burocracia. Sin embargo, cuando reviso las cifras oficiales,
de la situación del empleo en el Ecuador al corte de marzo, dice, empleo adecuado, 34.2%, subempleo, 20.9%, todo esto hasta marzo. Empleo informal, 55.5%. Desempleo, 3.8%. De aquello, el 6.5% se da en las zonas urbanas y el 2.5% en las zonas rurales. ¿Cómo equilibrar el asunto y cómo lograr aquello que tú acabas de señalar? Un empleo real, no incremento de la burocracia y del Estado. ¿De dónde se puede reducir el gasto público para más bien encauzar esos recursos a la creación de plazas reales, de empleo formal? Luisa, el señor presidente ha ofrecido 1 millón de empleos en los próximos 4 años. Ese millón de empleos nos lleva a una situación de casi estar en un 50-50 en cuanto a creación de empleo adecuados. Nos llevaría del 34 que citaste, alrededor de un 44-45% de empleo adecuado. El objetivo debería ser que el 80%, el 100% de los ecuatorianos, ya poniéndonos un poco utópicos, pero que la gran mayoría de los ecuatorianos, 70-80%, tenga un empleo adecuado, un empleo formal, un empleo que tiene seguridad social, un empleo que tiene derechos de jubilación, un empleo de ese tipo, un empleo que además es un empleo que le da orgullo a la persona tenerlo, que es un empleo productivo, que contribuye no solamente al bienestar de su familia, sino también al bienestar del país y de la sociedad. Ese es el tipo de empleos reales que necesitamos y que se los puede tener tanto en la ciudad como en los sectores rurales. Ahora bien, ¿de dónde vienen los recursos? Si uno quiere crear, como dice el señor presidente, 1 millón de empleos, tiene dos problemas. El uno, obviamente, el recurso. Para crear una fuente de empleo real se necesita al menos $20.000 por fuente de empleo. Eso significa $20.000 millones que son necesarios para crear ese empleo. Y por eso hablaba yo del crecimiento de los depósitos en los bancos. Si los depósitos en los bancos, y no estoy hablando de que nadie se coja los depósitos en los bancos, ¿verdad? Porque pertenecen a los depositantes, pero el rol de los bancos es invertirlo de manera productiva. No, debe ser también un objetivo de los bancos que esos proyectos a los cuales se presta ese dinero, esos más de $9.000 millones que aumentaron los depósitos en un solo año, ese dinero se reinvierta también o se invierta por parte de quienes reciben los créditos en la creación de empleo. Eso implica que el rol de los bancos tiene que también ir hacia ayudar a la creación de empleo y que el Estado debe crear los incentivos necesarios para que ese dinero se ponga a trabajar de una manera productiva, no solamente para que dé un rendimiento sobre la inversión, sino también de una manera productiva en el sentido de crear empleos útiles para los ecuatorianos. Me queda muy claro. Tengo dos temas más muy puntuales y el uno es cómo atraemos la inversión extranjera. Cuando reviso las cifras, y vaya, lo puede hacer cualquier ciudadano, y me corresponde a mí tratar de indagarlo con precisión en mi calidad de comunicadora, un poco más de $200 millones, 230 si no me equivoco, es lo que logró el Ecuador en materia de inversión extranjera versus sus vecinos más cercanos. Perú, 10.000 millones y Colombia, 15.000 millones de dólares. ¿Cómo se explica esta situación? Porque estamos en la misma región. Incluso hemos visto cómo en el caso de Perú la inestabilidad política, incluso por temas de corrupción, ha sido tan grande que le ha costado la cabeza a muchos exmandatarios peruanos. Pero aquí no logramos alzar cabeza en ese indicador económico. ¿Qué nos falta? ¿Por qué no podemos lograr, al igual que nuestros vecinos, una buena llegada de recursos de inversionistas extranjeros para los sectores estratégicos como el petróleo, la minería, la energía, la explotación del gas y tantos sectores tan importantes que requieren de esa inyección de recursos? Eh, eh, Mi querida Luisa, porque cuando
uno, por ejemplo, va y anda buscando dónde construir su casa, eh, y le dicen aquí, ¿no? Y le muestran un desierto a uno, ¿no? Un desierto, y en este caso sería un desierto empresarial, ¿sí? Un desierto de proyectos que vive el país, a diferencia de Perú o Colombia. Y le muestran a uno, no va. Y le muestran un desierto, y aparte de que no está organizado, no vive nadie en esa zona. Uno dice, no, gracias, ¿no? Porque algo debe pasar con este pedazo de tierra que me están ofreciendo, que nadie cree que se puede hacer algo aquí. Entonces, no solamente se trata de presentarles a los inversionistas ideas, ni siquiera solamente proyectos, ¿sí? Sino que hay que mostrarles también, y cuando uno va a comprar la casa nuevamente, si encuentra que ya hay unas 5 o 6 viviendas y la gente, y hay parque y la gente está viviendo de una manera buena, adecuada, uno se anima y sí, porque dice, ah, aquí hay desarrollo. Entonces, no es solamente los recursos naturales, no es solamente lo que puedes extraer como parte primaria del país, lo que atrae la inversión extranjera. Los inversionistas extranjeros miran mucho la capacidad empresarial que tiene el país, la calidad del trabajador, la productividad de los trabajadores, el conocimiento de los trabajadores. Y esto solamente se puede producir, generar esa capacidad si es que ya se está haciendo algo. Por eso digo yo, uno tiene que primero como país poner las casitas, ¿verdad? Hasta en esos proyectos existe la casa muestra. La casa modelo. ¿Cuántas casas muestra? Claro, la casa modelo. ¿Cuántas casas modelos tiene el país? ¿En cuántas ciudades del país? ¿En cuántas provincias? ¿En cuántos sectores económicos? Uno tiene que presentar al inversionista no solamente la ilusión del proyecto y que él se imagine, sino que tiene que presentarle la maqueta, sí, pero tiene que presentarle la casa modelo y si es posible, tiene que presentarle ya a los compradores de las casas que ya están viviendo allí. Entonces, ¿qué está faltando en el país? Está faltando montar los proyectos pilotos necesarios con inversión interna, con capacidad interna, para demostrarle a los extranjeros que los ecuatorianos también creemos en el país y no que estamos simplemente, perdón que lo diga, pensando a ver si nos bajan el ISD para sacar nuestra plata y que venga aquí a hacerse cargo, pues, algún extranjero. Fíjate, las compras de empresas como Marathon, la compra de empresas como Primax, ¿sí? Aquí en Ecuador, demuestra que a los extranjeros les gusta llegar comprando cosas y desarrollándolas. No es la única forma llegar a un proyecto en verde y ver qué se hace desde el origen y a ver con qué sorpresas te encuentras, sino que cuando ya ves montadas las cosas, te animas a entrarle y te animas a hacer más. Para finalizar, y voy a agradecer tu capacidad de abreviación en honor al tiempo y en respeto al siguiente invitado que entiendo que ya está listo. No, me indican que todavía no, entonces él me avisa y podemos extendernos unos minutos más, mi querido Abel. Con el escenario que hemos analizado, ¿cuáles son las proyecciones de crecimiento económico que tiene el Ecuador? ¿Qué qué dice el Banco Central del Ecuador? ¿Qué dice el gobierno nacional en representación del señor presidente de la República? ¿Qué dicen los organismos internacionales? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo proyectamos en crecimiento? ¿Qué dice el Banco Central? El Banco Central dice, Luisa, un 2,8%. Eh, si quisiéramos llevarlo eso de alguna manera a números que la gente entienda mejor, porque dice 3,8 no me dice nada, ¿verdad? Pero si uno quisiera llevarlo a números que uno entienda mejor, el año pasado que el país cayó el 2%, se perdieron 200.000 empleos, Wow. ¿sí? Significa que cuando el país crece a una tasa del 2,8%, no es que, porque en pandemia pasó, regresamos y los empleos que se pierden, el 80% de esos empleos, el 60% de esos empleos regresan y una parte importante no regresa porque la gente aprende a hacer con lo que hay, los empresarios aprenden a hacer con lo que hay, ¿verdad? Pero si hablamos de un crecimiento del 2,8%, hablamos, que es lo que anuncia el Banco Central, podríamos hablar de una recuperación de 150.000 empleos para los ecuatorianos, aproximadamente. Ahora bien, eso, si es que no existen
más impuestos y más quitadas en subsidios, si es que no existen frenazos. El año pasado, cuando se subió el IVA por requerimiento con los organismos multilaterales, ¿verdad? Tuvimos un frenazo de la economía y una pérdida del 4,5%, ¿no? Vayamos ya viéndolo en términos de empleos, ¿verdad? Y entonces, si hay una incremento de impuestos o quitadas de exenciones, deducciones, beneficios, ¿verdad? Si hay una quitada de una subida de impuestos y una quitada de subsidios, ¿verdad? Podemos ver entonces que esa recuperación no se va a dar. Y es lo que ya tenía en cuenta, creo yo, el Fondo Monetario Internacional cuando anunciaba un crecimiento para el Ecuador de tan solo el 1,7%. Hay que leerlo, 1,7% después de los impuestos, ¿verdad? Y después de la quitada de subsidios que les estamos pidiendo al gobierno. Ahora bien, según he revisado yo las cifras de este trimestre, creo yo que el Ecuador va en camino, luego de tener ya el resultado de las elecciones con la estabilidad, con el nuevo gobierno, va en camino a una tasa de crecimiento superior a la del Banco Central, que podría estar en el 3,5-4%. No me atrevo todavía a decir más, pero realmente la recuperación es importante. Fíjate, solamente en el sector automotriz ha habido recuperaciones de ventas con respecto al año anterior del 10, 14, 17%, ¿verdad? Y eso significa que se está reactivando la economía. Entonces, si no le meten la mano con los acuerdos con el Fondo Monetario, podríamos tener una recuperación de la economía del 3,5-4%, y eso significaría la creación de más de 300.000 empleos para los ecuatorianos y una situación de mucho mayor bienestar y un real rebote frente a lo que perdimos en el año 2024. Quiera Dios que así sea. Ahora, Abel, el proyecto económico urgente que ha presentado el Ejecutivo y que está en la Asamblea, incluso le han cambiado el nombre en la Comisión de Desarrollo Económico, le han puesto Ley de la Solidaridad. ¿Cuánto tiene realmente de económico urgente y cuánto va a ayudar o a sumar en el objetivo que se ha trazado el presidente de la República y que es el anhelo de todos los ecuatorianos, que la economía crezca para que hayan más empleos, para que haya salud, para que haya seguridad, para que haya educación, para que haya inversión extranjera, para que vengan días de prosperidad para nuestro país que tanto anhelamos? Tiene tres elementos económicos, Luisa, aunque dos de ellos están un poco escondidos o no son evidentes, ¿no? El primero es el más evidente, que es este crédito fiscal, este poderse descontar del impuesto a la renta, hasta el 30% del impuesto a la renta, las donaciones que hagan los ecuatorianos, las empresas, ¿verdad?, a la policía, a las Fuerzas Armadas. Antes existía una deducción, ¿verdad? Pero pues la medida no dio el resultado esperado y ahora se está yendo por una inyección directa, un crédito directo sobre el impuesto a la renta. Eso le permite, en palabras del señor presidente, que los procesos de proveer equipo a las Fuerzas Armadas y a la policía se hagan de una manera más expedita, sin tener que pasar por procesos de contratación pública. Tiene sus riesgos también, ¿verdad? Porque pues habría que entonces reglamentar de manera adecuada, como lo ha dicho el presidente también, decir qué es lo que se puede entregar, cuáles son los precios a los que se puede entregar para que pues alguien no compre algo a 10 y lo done a 50, ¿verdad? Que sería una barbaridad. Y entonces, pues esa es la primera medida. La segunda medida tiene que ver con el combate a todos quienes apoyan la economía del narcotráfico, todos aquellos que se encargan de hacer lavado de dinero y que entonces pues a estar en un régimen que los hace responsables de una manera muy directa y de una manera muy rápida, porque son juzgados de manera muy rápida y los bienes son recuperados de una manera muy rápida por el Estado, de tal manera que busca desincentivar ese lavado de activos. Y eso tiene una relevancia económica, para algunos a favor, para otros en contra, ¿verdad? Ahora, el tercer punto es la capacidad, la manga ancha que le daría la ley al señor presidente para que decida generar estímulos tributarios en determinadas zonas para determinados individuos, para determinados sectores, sin necesidad de pasar específicamente por la Asamblea. Y en ese sentido, pues
traslada la capacidad, el derecho a crear tributos del legislativo a la función ejecutiva. Lo vimos ya con la situación del IVA, ¿verdad? Que le da un margen de movimiento al señor presidente y que le deja que él decida pues cuánto va a ser. Esta ley propone además que el presidente tenga la capacidad de generar beneficios fiscales, tributarios a sectores o en zonas en las que él crea que es necesario para poder combatir la delincuencia, el conflicto armado. Abel, gracias por habernos acompañado estos casi 40 minutos. En realidad, escuchar tus opiniones, en las ilustraciones que has hecho para que el ciudadano común pueda entender el alcance de las medidas que pueda adoptarse por parte del gobierno nacional y de cómo van a incidir en mejorar las condiciones económicas del país. Son muy valiosas, las apreciamos y las valoramos muchísimo. Gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tus valiosos conocimientos. Luisa, encantado de compartir contigo. Es una experiencia espectacular y te agradezco mucho por tu tiempo y por tu aprecio. Y pues le deseo también un lindo día a toda tu estimada audiencia, en buena compañía como están ahora. Gracias, un fuerte abrazo. Amables oyentes, a la intervención del doctor en finanzas, Abel Defina, presente esta mañana aquí en WQ Noticias, haciendo un análisis de la situación económica actual del país, de los desafíos que deberá enfrentar el presidente electo Daniel Noboa. Vamos a una breve pausa, pero cuando volvamos ya está listo, conectado para conversar con nosotros el economista Jairo Merchán. Él es consultor, storyteller y arquitecto de políticas públicas, exdirector del CEMPLADE. Con él estaremos abordando importantes temas de coyuntura nacional. Una pausa y ya volvemos. WQ Radio. WQ Radio. Está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro.